Respetados señores, muy buenas noches. Un cordial saludo desde Brasil. Soy el doctor Galton Vasconcelos. Agradezco de antemano la honrosa invitación y felicito a todos en el Hospital de la Luz por su aniversario. Bueno, vamos a hablar un poco de la relación entre alta miopía y estrabismo. Como introducción, una reflexión que la miopía está se convirtiendo en una epidemia en todo el mundo, que en 2050 se estima que la mitad de la población mundial puede verse afectada por la miopía. Ya hoy en día la mayoría de los jóvenes asiáticos son miopes y la miopía se incluye en las 10 enfermedades oculares prioritarias de la visión 2020 de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, junto con la miopía viene complicaciones en la mácula, en la retina periférica, el nervio óptico, el glaucoma, catarata y nuestro tema que es estrabismo. Bueno, el síndrome Heavy Eye, que también se conoce como estrabismo fijo debido a miopía o estrabismo convergente fijo, fue descrito por primera vez por Bagshaw en 1966. Se conoce en Europa como el tipo Gonier-Maynard. El síndrome se caracteriza por endotropía y hipotropía adquiridos, progresivos y de gran ángulo, con abducción y supraaducción limitadas. Es una condición que se observa típicamente en ojos con longitud axial aumentada y en miopía alta, generalmente mayor que 25 dioptrías. Bueno, hay formas raras y controvertidas como estrabismo convergente fixo, sin miopía alta y estrabismo fijo con exotropía. Bueno, hay formas que imitan el estrabismo asociado a la miopía alta, como estrabismos de larga duración con rectos medios muy contracturados, parálisis de abducente de larga duración, el SEGI que ha sido ahora descrito por la doctora Katia, y bueno, estas condiciones van a ser aclaradas muchas veces con la presencia de la resonancia nuclear magnética, que en muchos países como Brasil o quizás México, en muchos casos sea difícil por cuestiones económicas. Bueno, ni siempre el estrabismo fijo de la alta miopía se inicia como estrabismo fijo. Muchos pacientes relatan desviaciones más pequeñas, intermitentes, que evolucionan para endotropía de pequeño ángulo hasta que lleguen a un ángulo de desviación muy grande, muy marcado. Bueno, de la conferencia Bioshovsky, ahora en el ISAESA virtual de París, Joseph Dimmer ha hablado de que las rotaciones del ojo giran el globo ocular, como ya sabemos, y que la aducción tira con fuerza sobre el globo, y que la tracción del nervio óptico puede estirar el globo, causar miopía y dañar el globo, el disco, causando glaucoma. O sea, hay una relación entre miopía, glaucoma y aducción. Bueno, la teoría principal publicada por Yamaguchi y colaboradores que encontramos postulan que el cuadrante supratemporal de la parte posterior del globo tiene un prolapso del ojo para fuera del cono por un desplazamiento del recto superior medialmente y el del recto inferior inferiormente. Incluso encontramos desplazamiento de la polea inferior del recto lateral que aumenta la infraducción y desplazamiento medial de la polea del recto superior que aumenta la fuerza de aducción. O sea, limitación de supraducción y de la abducción respectivamente. Bueno, aquí tenemos imágenes normales y del Heavy Eye Syndrome, en que las líneas horizontales y verticales han sido puestas
y aquí se ve un desplazamiento del recto superior y del recto lateral con un cono muscular vacío, podemos decir así. Bueno, un poco en vivo de las imágenes que hemos visto en la foto de arriba, un poco de estafiloma, y aquí cuando tiramos el recto lateral, muchas veces vemos que él está desplazado hasta inferior, y en muchos casos donde no tenemos la resonancia magnética, podemos obviamente sospechar del desplazamiento. En promedio, el diámetro axial promedio en la síndrome de Heavy Eye es 28.9 milímetros a 31.4 y dioptrías, miopías mayores que 25 dioptrías. O sea, estrabismos muy, muy marcados. Otro día vimos en nuestro ambulatorio, como decimos en Brasil, una mujer con una desviación muy pequeña, pero sospechamos del tipo restrictivo con estafiloma. Había una esotropia muy pequeña asociada a una hipotropia. Bueno, entramos en contacto con el doctor Yokoyama, que es una referencia en el asunto, y él nos dijo que su técnica podría servir, pero tendríamos que manejar posibles correcciones en el postoperatorio. Muy recientemente, en el simposio de alta miopía de Lisa Essa, él describió un tipo más leve, o sea, grados más pequeños de esotropia asociadas a alta miopía axial. En estos casos, el globo ocular se mueve fuera del cono muscular solo cuando el ojo está en infraducción. O sea, necesitamos de una resonancia magnética más sofisticada para estos casos. Algunos pacientes tienen endotropía sin la restricción mecánica de abducción, lo que hace que sea más difícil diferenciarlo de los tipos más comunes. El ángulo de desviación a veces aumenta cuando se mira hacia abajo y se ve una anisotropia en B. Aquí un ejemplo de que ha mostrado una señora de 63 años que se ve en la mirada hacia abajo una B y un ángulo de desviación no muy grande de 30 dioptrías. Comprimentos axiales, diámetros axiales muy marcados. Aquí tenemos un conjunto de pacientes que él ha manejado y que ha presentado en este simposio, más mayores, con ángulos variables, algunos pequeños, y lo que se ve es que muchos de ellos han cambiado hacia la exotropia e incluso se puede observar una estereopsis presente en algunos casos. Ángulos más pequeños han sido encontrados, como el que nosotros hemos sospechado en la universidad. Bueno, el cuadro clínico clásico sería una historia, a veces diplopía progresiva, el paciente se siente mal, una tensión ocular que no puede explicar bien, cefalea, y bueno, lo que vemos en la ictoscopía, una pseudopitosis secundaria a la hipotropía, el estiramiento del globo, una pseudoproptosis, y a veces hay posiciones compensatorias de la cabeza hacia el lado de los rectos medios rígidos. La aducción forzada puede ser positiva. Aquí un ejemplo de la importancia de la resonancia magnética de alta resolución que comprueba el desplazamiento de los rectos superior y lateral. Algo muy interesante que ha sido presentado por el doctor Giovanni Marcon muy recientemente es que de acuerdo con el tipo de resonancia que ha sido hecha en la incidencia de los rayos, tenemos ángulos de desplazamiento
distintos en las imágenes. Por eso hay una sugerencia para hacerlo lo que ellos llaman de cuasi coronal, que vemos en el dibujo en azul, que los rayos inciden más directamente en un ojo de forma más central. Incluso hay diferentes protocolos y es importante valorar si vemos las imágenes que han sido hechas binocularmente o monocularmente. Aquí vemos el mismo paciente con la variación del ángulo de 135 grados hacia 112 grados si la incidencia y la imagen es hecho monocularmente o binocularmente. Los diagnósticos diferenciales ya estamos muy acostumbrados, el que ha sido presentado hace poco, síndrome Segui, la orbitopatía de Graves, la miastenia de forma ocular y las parálisis neurogénicas microvasculares y a veces, claro, descompensación de una aforía o una microtropía, sobre todo en casos donde la esotropía no está muy marcada. Vamos a hablar un poco de las formas de tratamiento. Como la doctora Katia ha propuesto, muchas veces la observación mientras la esotropía evoluciona, el uso de prismas inicialmente puede ser pensado, pero en estos casos muchos de ellos van a ser operados. Y inicialmente, como se trata de una desviación horizontal, podemos pensar en la retroinserción del recto medio asociada a la resección. El problema es que si hay desplazamiento en el cono, si hay un cono causado por el desplazamiento, estas técnicas más simples, más sencillas, no van a resultar en suceso. Por eso tenemos técnicas más interesantes como la técnica de Yokoyama, la técnica de Yamada, la miopexia con bandas de silicone y otras en la literatura. Vamos a ver un poco de ellas. Bueno, ¿cómo hacemos la técnica propuesta por el doctor Yokoyama? Lo que hacemos es, como hay un cono y hay la separación, el desplazamiento de los rectos superior y recto lateral, lo que hacemos es la unión de los músculos con un hilo no absorbible 15 milímetros después de la inserción sin perforación de la esclera. Esto crea un gancho y que apoya el ojo herniado y se cierra el cono muscular. Y después de esto vamos a enderezar el recto medial de distintas formas, cirugía, toxina, etc. Aquí tenemos un poco de la técnica de Yokoyama, los hilos que unen y cierran el cono creado. Una foto propuesta en el libro de Burton Kushner. Y aquí tenemos una foto de la técnica en vivo. La diferencia de la técnica de Yamada es que la técnica de Yamada se suelta, se rompe la mitad de los rectos superior y lateral para que se haga una unión de las mitades. O sea, cuando hablamos del riesgo de isquemia, la técnica de Yamada, bueno, ofrece quizás más posibilidades que la de Yokoyama, donde no hay ninguna disección de las partes de los músculos involucrados. El doctor Kekunaya de India, de Hyderabad, ha propuesto la unión del recto superior y recto lateral con una banda de silicone que es pasada por debajo de los músculos y se une y con la ventaja, según el artículo, de no crear isquemia en los músculos desplazados. El doctor Giovanni Marcon ha propuesto la posibilidad de volver el músculo a su trayecto normal como si fuera un faden. Perfura la esclera inferiormente
pasa por debajo del músculo recto lateral y se lo posiciona y lo cierra en el trayecto normal. Como hemos mostrado muchas veces, cuando tiramos con el gancho el músculo, percibimos que hay un desplazamiento hacia inferior del recto lateral, en los casos donde la resonancia magnética no está posible. Con la comparación de distintas técnicas, aquí no hablamos del procedimiento de Jensen, que es clásico, pero que produce muchas veces más desviaciones verticales y la importancia del riesgo de isquemia. Yokoyama y Yokoyama asociado la retroinserción del recto medio. Voy a mostrarles un caso clínico para ilustrar una señora de 51 años con estrabismo referida por el oftalmólogo general, utilizando gafas desde 7 años, una hermana con glaucoma, la agudeza visual baja, se considera baja visión, y una miopía muy alta, arriba de 24, 25 dioptrías. Muy interesante es que en la lámpara de hendidura se puede observar la esclera, el cono muy marcado en el cuadrante temporal superior. No necesitamos aquí necesariamente una resonancia para ver que hay una anormalidad del globo muscular. Y aquí las alteraciones fundoscópicas de alta miopía, las atrofías y todo eso. Aquí un poco de la evolución de esta esotropía. 2018, diciembre, y ha aumentado hacia 100 dioptrías prismáticas y con variaciones de una hipotropía asociada de cerca de 12 dioptrías prismáticas. Aquí está el cuadro de las medidas de la paciente. Lo que vemos un déficit de supraversión y de abducción en ambos ojos. La paciente, como el ejemplo que he mostrado de Yokoyama, vemos hacia abajo una figura en B. La imagen que muestro no está muy bien hecho, es un problema en nuestros países, muchas veces la calidad de la resonancia que tenemos. Pero podríamos ver que había un desplazamiento del recto superior y recto lateral en ambos los ojos. Bueno, era una señora con la baja visión, la miopía degenerativa, una exotropia progresiva y con la protrusión temporal superior. Y ahí caracterizamos el Heavy Eye Syndrome. Decidimos inicialmente para estudiar el caso, cuál era la mejoría por el recto medio. Empezamos por la toxina botulínica. Hicimos inicialmente 5 unidades en el recto medio, en los rectos medios, y vimos una mejoría marcada de la mitad de la desviación y no hubo mucha mejoría en la elevación, pero sí en la abducción. En una etapa 2 hicimos la Yokoyama bajo la anestesia perivulvar y hicimos la unión de los rectos superiores y rectos laterales con Mercilene 5.0. Aquí está un esquema y otro esquema de la literatura. Bueno, lo que se observa es lo que el doctor Yokoyama nos ha dicho, la posibilidad de sobrecorrección en el postoperatorio inmediato, una exotropia de 10 cuando asociamos la toxina más el Yokoyama, pero con el tiempo esto desapareció y la paciente se quedó con una desviación muy pequeña. Con el tiempo,
Hubo una mejoría de la función visual, de alineamiento, quizás por la medida de la agudeza visual ha sido mejorada. La paciente hablaba de cambios a diario para hacer tareas en su rutina. La medida por Krimsky, la mejoría de la supraversión y la abducción, la parte sensorial, la fusión, y aquí nuevamente con nuevas gafas. La mejoría importante de las abducciones de las lateraloversiones y en la elevación. Como mensajes, la endotropía asociada a la alta miopía es una patología compleja, cada día más frecuente en nuestros consultorios. Es fundamental realizar un cuidadoso examen estremológico y correlacionar con la resonancia. La cirugía tiene como objetivo restaurar la posición del globo dentro del cono muscular. Además de la corrección motora, hay ventajas sensoriales, incluso la estereopsis. La toxina botulínica puede estar asociada a la cirugía para reducir la contractura del recto medio con un menor riesgo de isquemia del segmento anterior. Muchísimas gracias.